www.audioescuelasabática.com presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre abril-junio de 2020. ¿Cómo interpretar la Biblia? Autor Frank M. Heisel y Michael G. Heisel. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web. Lector Raúl Benjamín Bustamante. Introducción. ¿Cómo interpretar la Biblia? Como adventistas del séptimo día, somos protestantes, lo que significa que creemos en el principio de sola escritura. Solo la Biblia como el único fundamento autorizado de nuestra fe y doctrinas. Esto es especialmente relevante en los últimos días, cuando, como dijo Elena de White, Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Conflicto de los Siglos, página 581. Por supuesto, no somos los únicos entre los protestantes al afirmar que la Biblia y la Biblia sola es el fundamento de nuestra fe, a pesar de que muchos de los que afirman esto creen en cosas como que en el Nuevo Testamento el domingo reemplazó al día de reposo sabático, la inmortalidad del alma, el tormento eterno en el infierno para los perdidos, e incluso un arrebato secreto, en el que Jesús regresa en forma silenciosa y subrepticia a la tierra, y arrebata a los salvados mientras todos se preguntan cómo pudo haber desaparecido esa gente. En otras palabras, podemos simplemente tener la Biblia y afirmar que creemos en ella, por más que esto tenga su importancia. Pero como lo revela la proliferación de doctrinas falsas, todas supuestamente derivadas de la Biblia, también necesitamos saber interpretar la Biblia correctamente. De allí el tema de la guía de estudio de la Biblia para adultos de este trimestre: ¿cómo interpretar la Biblia? En ella partimos de la premisa de que la Biblia, como la palabra de Dios, es la revelación infalible de la voluntad divina y la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 13. En síntesis, las Escrituras son la fuente fundamental de las verdades que creemos y proclamamos al mundo, o como la misma Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura, por supuesto, significa toda la Escritura, incluso las partes de la Escritura que quizá no nos gustan, que tal vez nos pisan los talones, y eso, para usar un vocabulario contemporáneo, posiblemente no sea políticamente correcto. Partiendo de esta base, entonces analizaremos la manera en que la Biblia nos enseña a interpretarse a sí misma, es decir, en lugar de primeramente ir a fuentes extrabíblicas como la ciencia, la filosofía y la historia, que si se usan correctamente pueden ser una bendición, buscaremos descubrir dentro de los textos bíblicos las herramientas que revelan las grandes verdades que se encuentran en sus páginas sagradas. Se nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, y creemos que entre las cosas que dijeron estos santos hombres de Dios,
hubo verdades esenciales que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo interpretaron Pablo o los escritores de los Evangelios el Antiguo Testamento? Si lo que ellos escribieron fue inspirado por Dios, entonces indudablemente su forma de leer e interpretar las Escrituras también podría ser fundamental para ayudarnos a aprender a hacer lo mismo. Y el mismo Jesús, ¿cómo usó e interpretó las Escrituras? No hallaremos un mejor ejemplo de cómo leer la Biblia que el de Jesús. Al mismo tiempo, revisaremos nuestras presuposiciones y razonaremos sobre el contexto, el idioma, la cultura y la historia, y cómo estos afectan la forma en que leemos y entendemos la palabra de Dios. ¿Cómo debemos interpretar las parábolas, las profecías, la historia sagrada, las amonestaciones, los cánticos de alabanza, las visiones proféticas y los sueños, es decir, todo el espectro de escritos inspirados que se encuentra en las Escrituras? Todas estas preguntas y más se abordarán en este trimestre, porque, como lo demuestran ciertas doctrinas, como el tormento eterno en el infierno o la santidad del domingo, creer en la Biblia en sí no es suficiente. También debemos aprender a interpretarla. El Dr. Frank M. Hazel es vicedirector del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. El Dr. Michael G. Hazel es profesor de religión y director del Instituto de Arqueología y del Museo Arqueológico Lynn H. Booth en la Southern Adventist University, Collegedale, Tennessee, Estados Unidos. Audioescuelasabática.com. Lección número 1 para el 4 de abril de 2020. La singularidad de la Biblia. Sábado 28 de marzo. Para memorizar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119-105. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Y no es de extrañar, al fin y al cabo, es la palabra de Dios. Hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8 y de la Ilíada de Homero un poco más. Son 263 copias las que perduraron. Por lo tanto, tenemos una poderosa evidencia que confirma la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia en tantos idiomas que, en la actualidad, el 95% de la población puede leerlo. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra. Juan capítulo 14, versos 16 y 17, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13.
radioescuelasabática.com. Domingo 29 de marzo. La palabra viva de Dios. Las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Moisés, autor de los primeros 5 libros y fundacionales de la Biblia, entona un cántico al pueblo justo antes de su muerte. Deuteronomio capítulo 31, verso 30, capítulo 32, verso 43. Escucha Deuteronomio capítulo 32, versos 45 al 47. ¿Cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación. Al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en el corazón del pueblo, Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridades a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Fíjate que no debían elegir las palabras, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 32, verso 46. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Escucha Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 y versículo 14, y capítulo 14, verso 6. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. Vuelve a escuchar Deuteronomio capítulo 32, verso 47. En tu experiencia, ¿cuán cierto es que la obediencia a la palabra de Dios no te es cosa vana?
¿Por qué la fe en Dios y la obediencia a su palabra nunca son en vano? Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Audioescuelasabática.com. Lunes 30 de marzo. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brindan un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto? Éxodo capítulo 2, verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amós capítulo 7, verso 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo del profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Jeremías capítulo 1 versos 1 al 6. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Daniel capítulo 6, versos 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Josué capítulo 10 verso 13, Lucas capítulo 1 versos 1 al 3. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 verso 4. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 29. Tantos escritores diferentes, en contextos tan diversos, y sin embargo, el mismo Dios se revela a través de todos ellos. ¿Cómo nos ayuda esta asombrosa verdad a confirmar la veracidad de la palabra de Dios? Audioescuelasabática.com. Martes 31 de marzo. La Biblia como profecía. La Biblia es única entre otras obras religiosas famosas, porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas. Amós capítulo 3 verso 7. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. ¿Cómo revelan los siguientes pasajes los detalles del Mesías venidero? Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará?
No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Salmo 22, 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Isaías capítulo 53, versos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo.
hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento, y muchas más sí también agregamos la tipología. La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento como los sacrificios que se consideran mini profecías de Jesús. Estas profecías se relacionan con detalles específicos, como no será quitado el cetro de Judá, Génesis capítulo 49, verso 10, que nacería en Belén de Judá, Miqueas capítulo 5, verso 2, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse. Isaías capítulo 53, versos 3 al 7, que sus manos y pies serían traspasados y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos. Salmos 22, 22 al 18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divinas. También indica que Jesús era quien él y otros afirmaban que era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección. Lucas capítulo 9 versos 21 y 22, Mateo capítulo 17 versos 22 y 23, la caída de Jerusalén, Mateo capítulo 24 versos 1 y 2 y la segunda venida, Juan capítulo 14 versos 1 al 3. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. ¿Cuántas razones puedes enumerar por las que crees en Jesús y en su muerte en nuestro favor? Compártalas en clase el sábado y hazte esta pregunta: ¿por qué las evidencias son tan convincentes? Audioescuelasabática.com. Miércoles 1 de abril. La Biblia como historia. La Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, como Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son: 1. La propuesta de un Mesías, y 2. La segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el Antiguo Testamento hasta las religiones orientales modernas. Escucha 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 al 5 y 51 al 55. Romanos capítulo 8, verso 11 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, que nos enseñan estos pasajes no solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros. 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículos 51 al 55. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y se les manifestó a varias personas. Esto lo corroboraron testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él camino a Emaús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. Otras traducciones dicen: es inútil, carecen de sentido o no sirven para nada. Los discípulos afirman: es cierto, el Señor ha resucitado. Lucas capítulo 24, verso 34. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias, Primera de Corintios capítulo 15, verso 20, de todos los que murieron. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán, así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él serán resucitados en su venida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23, a la final trompeta. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección, especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen? Sin ella, ¿por qué nuestra fe realmente es vana? Audioescuelasabática.com. Jueves 2 de abril. El poder transformador de la palabra. Escucha Segunda de Reyes capítulo 22, versículos 3 al 20. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra,
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vinieron luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En el año 621 a.C., cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés, o específicamente el libro de Deuteronomio. Durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés, este rollo se había perdido, en medio de la adoración a Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 3 al 9. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se habían apartado él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén.
El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio comienza con Josías y finalmente se extiende al resto de Judá. ¿Cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder de cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Escucha Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación, y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo, que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las Escrituras, y se guiaron por ellas mientras permitían que las Escrituras se interpretaran a sí mismas. Audioescuelasabática.com. Viernes 3 de abril. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El deseado de todas las gentes, no se turbe vuestro corazón. Páginas 617 a la 635. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el doctor Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se desistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero éste lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: «Buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios, y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre». Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final,
esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué manera la profecía confirma el origen divino de la Biblia? ¿Cómo pueden afirmarnos en nuestra fe estas profecías cumplidas? 2. En cuanto a la pregunta final del estudio del martes, ¿por qué son tan poderosas las evidencias de Jesús como Mesías? 3. Jesús y los apóstoles demostraron una fe inquebrantable en la veracidad y la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se refirió Jesús a las Escrituras, ya que, a menudo en referencia a él mismo, las Escrituras deben cumplirse? Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versos 54 y 56, Marcos capítulo 14, verso 49, Lucas capítulo 4, verso 21, Juan capítulo 13, verso 18, Juan capítulo 17, verso 12. Por lo tanto, si Jesús mismo consideraba las Escrituras, en su caso el Antiguo Testamento, con tanta seriedad, especialmente en términos de la profecía que se estaba cumpliendo, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la Biblia también?